Bustos. Callejas. Presente. Carvajal. Linares. Presente. ¿Carvajal está? Sí, sí. Sí, licenciada, Linares. presente. Sí, Linares. Presente. Ordóñez. Presente. Paredes. Presente. Patón. Paxi. Reyes. Rodríguez. Presente, licenciada. Soria. Vargas. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches, licenciada Alarcón. Buenas Presente, noches. licenciada. Siéntense. Sí, lo vi. Aquí hay uno que dice Focus Bolivia Administración. Bueno, ese no lo conocemos, así que no lo vamos a... O que tal vez es un compañero nuestro, ¿no? A ver, veremos quién es. Pero comenzaremos mejor. Bien. Buenas noches, Lice. Disculpe, recién ahorita me conecté. Soy Omar Patón. Sí, Disculpas por el retraso. Sí, lo vi. Bien, ¿ya se está viendo la presentación? Gracias. Está en pausa. Esperen un segundito. Muy bien. Ahora sí. Bien, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha, licenciada. ¿Ya están viendo la presentación? No. No, todavía no. Compartir pantalla. Ahora sí. Nada, ahora sí. Bien, continuando con lo que es el curso, ahora vamos a ver lo que es el sector agrícola y el desarrollo económico. Ya vamos a ver quién es Focus Bolivia. Buenas noches. Se está uniendo recién. Focus Bolivia, ¿quién es? Hola. Todavía no entra. Bien, cuando ingrese vamos a discutir eso. Bien, entonces vamos a trabajar lo que es la agricultura y el desarrollo. Espérenme un segundito, voy a ver quién más está. Se fue. Focus Bolivia. Sí. Ya. Bien, entonces continuamos. Cuando hablamos del sector agrícola, estamos considerando que el rol de la agricultura es principalmente producir alimentos, tanto para sí mismo, para el mismo sector, como para el resto de la economía, para el conjunto de la población de los no productores. Pero la actividad principal del sector es satisfacer
las necesidades de alimento de la población, pero también genera otro tipo de bienes pecuarios que están orientados a satisfacer otro tipo de necesidades como elementos para la construcción, elementos para las medicinas, en fin, para como materias primas o como bienes acabados, como los techos de paja, etcétera, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las economías, ¿no? Entonces, el sector agrícola contribuye de diferentes formas a partir de este rol, a partir de esta actividad. Para poder entender el aporte o la participación del sector en el desarrollo, es primero necesario entender qué significa el desarrollo, ¿no? Necesitamos comprender que cuando hablamos de la participación del sector agrícola, ¿qué entendemos por desarrollo? La primera definición de desarrollo, inicialmente nosotros los economistas la ligábamos con el crecimiento económico, con lo que es los cambios o la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía. Entonces, mientras más bienes y servicios se produzcan, la economía iba creciendo. Y eso determinaba a través de los indicadores que se medían, si una economía crecía, es que estaba desarrollando. Pero resulta que este crecimiento económico no necesariamente se tradujo en un bienestar del conjunto de la población, sino más bien en muchas economías, en muchas sociedades, ha habido una concentración de la riqueza generada a partir de la producción de bienes y servicios y una concentración en pocas manos y grandes masas o gran cantidad de personas que no recibían beneficios de esto y que vivían en diferentes niveles de pobreza. En esa perspectiva se ha ido acuñando la idea del desarrollo humano. No basta con generar bienes y servicios, sino que estos tienen que mejorar, estar orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. No es para un solo grupo, sino para el conjunto de la población. Esto es importante porque se necesita crear lo que es las condiciones para la realización de la personalidad humana. Pero resulta que este desarrollo humano, este crecimiento económico que ha ido mejorando la calidad de vida de las personas, no ha considerado lo que son los recursos naturales. Entonces, el concepto avanza hacia lo que es buscar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Es decir, la economía debe crecer, debe promover el desarrollo de todos y todas en términos de calidad de vida, pero adicionalmente debe mantener los recursos naturales en el tiempo para que las generaciones siguientes puedan disfrutar de lo que estamos disfrutando hoy nosotros. Y no solamente hablar de que si ha desaparecido el demonio de Tasmania o si desaparecen los osos polares, etcétera, sino el hecho de solamente pensar que se había considerado que en el caso de La Paz, los nevados tenían 20 años de duración en tiempos hace unos 5 años y parece que los nevados se están desintegrando mucho más rápido y que necesitamos otra época glacial para reponerlos. Es decir, esto pasa por el conjunto de mantener las condiciones naturales lo más de la mejor forma posible, pero adicionalmente orientadas a que podamos transformar nuestras formas de consumo para mejorar las posibilidades en términos de lo que significa el desarrollo de la economía. Entonces, inicialmente se pensaba que el crecimiento económico está orientado, era el desarrollo, y que se respondía en función a lo que es la cantidad de bienes y servicios producidos y consumidos en una determinada economía, en una determinada sociedad en un momento determinado. Y estaba medido a partir de lo que son las cuentas del ingreso nacional, ¿no? Y el desarrollo humano es crear las condiciones para la realización de la personalidad humana. Aquí es importante considerar que el desarrollo humano hace referencia a lo que es un concepto ideológico que implica metas en la distribución del ingreso, la justicia y una amplia participación de la población. Está orientado a mejorar los niveles de vida de la población en 3 niveles. El primer nivel físico, el más simple,
que es satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda, como parte de mejorar la calidad de vida de las personas, pero adicionalmente hay un segundo momento o un segundo grupo de necesidades, que son las psicológicas, que están orientadas a mejorar las posibilidades del desarrollo de la personalidad humana, a partir de lo que es la educación, la recreación, el trabajo, en fin. O sea, no solamente mejorar las condiciones físicas de vida en términos de calidad de alimentación, calidad de vestido y de vivienda, sino también promover el desarrollo de todo lo que son las diferentes posibilidades para que el espíritu del hombre se desarrolle, ¿no? En términos de educación, recreación, arte, trabajo, en fin. Pero adicionalmente, un tercer grupo hace relación a lo que son las necesidades sociológicas, es decir, las necesidades que se generan a partir de lo que es la participación del hombre en sociedad. El hecho de ser parte de un grupo, ser parte de una sociedad, implica también la posibilidad de que existen varias necesidades que deben ser satisfechas. Es importante considerar que estamos hablando en este caso del enfoque de necesidades. El enfoque de necesidades hace referencia a lo que necesita el conjunto de la población y que el Estado puede o no cumplirlo. Cuando este enfoque de necesidades se transforma más a un enfoque de derechos, considerando, por ejemplo, la posibilidad de que ha sucedido en nuestra Constitución, que la alimentación ya no es una necesidad, sino un derecho. Los derechos son aspectos que el Estado tiene la obligación de cumplir. Una necesidad puede ser satisfecha o no, un derecho tiene que ser cumplido por el Estado. Entonces, si ustedes hacen una revisión de nuestra Constitución Política del Estado, la vigente, hemos transformado lo que son estas necesidades en derechos, en obligaciones del Estado, en la perspectiva de que el Estado tenga que cumplir en función de los requerimientos de la población. Entonces, cuando hablamos del desarrollo humano, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas, eso es importante, del conjunto, no solamente de algunos, en función de estos elementos que pueden ser necesidades o derechos, los físicos, que son los elementales, alimento, vestido y vivienda, los psicológicos, que están vinculados al desarrollo de la personalidad humana, que están la educación, la recreación, y los sociológicos a los derechos vinculados a la participación en la sociedad, ¿no? Entonces aquí está el derecho de elegir y ser elegido, la democracia, la justicia, etcétera, etcétera, todos los elementos que hacen a esta participación del hombre en la sociedad. Es importante considerar que cada grupo social tiene su propio punto de vista sobre lo que es el desarrollo y adicionalmente los juicios de valor sobre lo que es el tipo de sociedad adecuado en el que se requiere vivir. Es por eso que, como ha sido nuestra Constitución, la definición de nuestra Constitución, se hace un consenso entre los diferentes grupos sociales y se llega a un acuerdo para tener una carta magna, es decir, una Constitución que pueda englobar los intereses y las posibilidades del Estado y del conjunto de la población. Entonces volvemos a que el crecimiento económico medido está orientado a la producción de bienes y servicios. Y con esto para nosotros era suficiente. Mientras más bienes y servicios producimos, la economía crece, se desarrolla y esto se traduce en el bienestar del conjunto de la población, porque si hay trabajo, si hay empleo, todo el mundo va a estar beneficiado y va a mejorar la calidad de vida. Lamentablemente eso no se ha dado, es necesaria una intervención definida y del Estado y además permanente para que se puedan reducir las desigualdades y el conjunto de la población pueda mejorar su calidad de vida, no solo algunos. Y este crecimiento económico se reparta al conjunto de la población en función de sus necesidades o derechos para mejorar su calidad de vida en el marco de lo que significa su concepción de desarrollo. Sin embargo, esto no es suficiente, no es suficiente el hecho de contar con bienes y servicios, es decir, de hacer crecer la economía y distribuirla equitativamente, si no se considera la necesidad de que los recursos o las necesidades del presente se cubran sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones, es decir, que las siguientes generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando ahora.
Es un desarrollo que genera un progreso capaz de satisfacer equitativamente. ¿Qué significa equitativamente? Igual es repartir a todos igual. Equitativamente es repartir a cada uno según su necesidad. Una familia que tiene 4 miembros a una que tiene 8 miembros va a tener diferentes necesidades. Entonces, si repartimos de manera igual, no va a alcanzar para los de la misma forma para los que tienen 4 u 8. Entonces, equitativo es según las necesidades, ¿no? Y lo que se considera aquí es sin comprometer lo que son las necesidades de las generaciones futuras. Aquí es importante considerar que este es un repensar de lo que es el consumo. El crecimiento económico, la producción de bienes y servicios ha ido haciendo crecer la producción de bienes de una manera gigante, grande. Las empresas van generando necesidades cada vez más grandes en la población. Si ustedes revisan, por ejemplo, sus celulares en este momento, todo el mundo va buscando un celular cada vez de nueva generación con mayores posibilidades, o el tema de las computadoras, o el tema de cualquier otro bien que ya son hechos para que tengan un tiempo de vida y tengamos que reponerlos permanentemente. Entonces hay un crecimiento muy grande en la producción de bienes y que esto está primero relacionado a lo que es un aprovechamiento no necesariamente real, sino demasiado grande de los recursos naturales, con un perjuicio en los recursos naturales, y que adicionalmente hay que reponerlo diariamente, y que va generando con este modo de vida occidental una demanda cada vez más impresionante de bienes y servicios, que se va a traducir en un impacto en el medio natural, en las condiciones naturales, porque no solamente es producir, sino la cantidad de desechos que tenemos en relación a lo que se bota, ¿no? Entonces, hay una precisión sobre los recursos naturales por el lado tanto de la producción, de su sobreexplotación, pero también desde el lado del desecho. Entonces, el desarrollo sostenible considera la necesidad importante y fundamental de repensar el consumo, ¿no? Repensar el consumo en términos de empezar a evitar las compras innecesarias, reciclar, recuperar, en fin, todo lo que haga a la posibilidad de mantener las condiciones naturales. Pero además, el desarrollo sostenible no solamente habla de recuperar las condiciones naturales en términos del medio ambiente, sino que también habla del desarrollo sostenible económicamente, es decir, que la explotación económica de los recursos sea permanente y no solo en un momento, que se satisfaga por un tiempo y en el tiempo no. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? ¿Hola? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Ya, está bien. Sí, porque si no genera ruido. Bien, entonces decimos que el crecimiento económico es importante en términos de satisfacer las necesidades de la población para mantener este desarrollo, la calidad de vida de las personas, que las personas accedan a lo que se requiere para tener una vida digna, pero que esta debe estar pensado en términos de un consumo racional, ¿no? Y que permita el desarrollo sostenible. Dentro de estos conceptos, en el tiempo ha ido surgiendo hace más de una década el concepto de vivir bien, que no necesariamente hace a esta lógica de desarrollo occidental, ¿no? El vivir bien todavía es un concepto en construcción, no existe una definición única, hace relación al suma camaña, al suma causai, al ñandereco en guaraní, que es un conjunto, una mezcla dinámica entre la relación del ser humano y la naturaleza, ¿no? Es un conjunto, no es un conjunto de recetas, sino es una mezcla dinámica entre lo que es la relación del hombre y la naturaleza, un concepto integral donde no se centra, se centra en todos los aspectos de la vida, ¿no? Incluyendo la vida material, pero no solamente en la acumulación de bienes, sino también en el trabajo en la comunidad, en el bailar bien, comer bien, cuidar la naturaleza. Responde a las visiones culturales de cada grupo, y que cada grupo va a definir desde su manera particular, desde su cultura, desde su visión, qué es para sí el vivir bien, ¿no? Pero que está siempre articulado a lo que es el hombre y su relación con la naturaleza. Entonces recupera más o menos estos conceptos, pero no de una manera lineal,
sino en una manera holística, integral, donde el vivir bien hace una satisfacción del ser humano que permita cumplir con todo lo que son sus expectativas. Aquí lo que tenemos es una visión más o menos de desarrollo vinculada a una visión occidental, que todos vamos a llegar a tener más o menos una vida tipo norteamericana. Aquí no, aquí reconoce la necesidad importante de que cada cultura, cada pueblo defina qué es su vivir bien y en función a esto lo pueda construir. Aquí esta es una visión más lineal donde todos vamos yendo hacia un camino y la globalización nos ha ido llevando a eso, ¿no? Si ustedes se fijan en la forma de vida que tenemos actualmente, la música, las cosas que hacemos, se han ido homogenizando en relación a lo que es las prácticas principalmente norteamericanas a través de la influencia del cine, la música, donde el modo de vida, ese modo de vida se nos transmite de manera directa y rápida y nosotros vamos asimilando esto sin y abandonando en muchos casos nuestras formas culturales, nuestras prácticas originarias en términos de este tipo de vida, ¿no? Que además dentro de lo que es el modelo neoliberal fue concentrada en lo que es principalmente el tema del individualismo, ¿no? Y no una vida en comunidad. En cambio, el vivir bien hace la relación a lo que es la relación del hombre, del ser humano, en una vida en comunidad, en su relación con la naturaleza. Es un concepto, decíamos, que está en construcción, pero representa algo que va más allá de solamente satisfacer necesidades o cumplir derechos, sino es el desarrollo completo de la personalidad humana en función a sus formas culturales, a su visión, a su práctica, y es lo que cada grupo va a ir consiguiendo. Bien, vamos a ver ahora cómo se miden cómo se mide el desarrollo en términos del crecimiento económico. El crecimiento económico es la cantidad de bienes y servicios producidos por una sociedad en un momento determinado. Es decir, es la cantidad de bienes que la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. Entonces hablamos de la producción agrícola, minera, los servicios de transporte, los servicios de comunicaciones, en fin, todo ese conjunto. Y esta variación porcentual, este crecimiento, esta variación del PIB es lo que nos determina la forma en que está creciendo la economía. Y decíamos, el PIB está referido al Producto Interno Bruto desde el lado de la demanda, va a estar representado por el consumo privado nacional, el consumo del gobierno, la inversión bruta, las exportaciones y restamos las importaciones. El crecimiento económico se mide por la tasa de variación del PIB, por el crecimiento del PIB en diferentes periodos, y que es el valor de la producción de todos los bienes finales y servicios generados en la economía en un periodo determinado, ¿no? Y que visto desde el lado de la demanda del gasto es todo lo que consume la sociedad, lo que consume el gobierno, la inversión bruta que realiza el Estado, las exportaciones que se generan y se restan las importaciones. Si lo medimos desde el nivel individual, PIB per cápita, es el Producto Interno Bruto sobre el número de habitantes de una región. Entonces, esto es lo que genera con estos elementos podemos nosotros medir cuánto va creciendo en economía. Pero lo que hemos visto es que no es suficiente generar bienes y servicios, no es suficiente que el consumo del gobierno o el consumo del conjunto de la población crezca, sino que esté referido al conjunto de la población y no solamente a unos cuantos, ¿no? La inversión bruta en términos de desarrollar, de fortalecer, de promover el crecimiento de la economía y la exportación. Bien, entonces, desde el lado del concepto que veíamos, que para el crecimiento económico es parte del desarrollo, pero no lo único, vemos que este se puede medir desde el lado del Producto Interno Bruto. Bien, desde el lado de lo que es el desarrollo humano, decíamos que está referido a lo que es mejorar la calidad de vida del conjunto de la población.
estamos hablando, que hace referencia a cómo podemos nosotros, a partir de los bienes y servicios generados por la economía, a partir de este crecimiento del PIB, podamos traducirlo en que la calidad de vida del conjunto de todos los habitantes de una región, país, mejore. ¿Cómo medimos? Entre muchos indicadores podemos incorporar los indicadores de pobreza. Pobreza para saber cuántos habitantes se encuentran en qué niveles de pobreza. Tenemos el índice de las necesidades básicas insatisfechas, que es el que mide cuáles son las necesidades que se han ido satisfaciendo a lo largo de las economías. Este es el que se utiliza en los censos. Entonces, ¿qué medimos en el censo? Si ustedes se recuerdan, medimos por un lado lo que es el tema de la vivienda, medimos la calidad de la vivienda, cuántos cuartos, de qué materiales, en fin, medimos el tema de salud, en cuánto se accede a salud, si hay un hospital, si estamos asegurados, se mide en función del acceso a agua, el acceso a electricidad y también en función al empleo. Usted ha trabajado últimamente, ¿no? Entonces, esos son indicadores importantes. Ahora, ¿cuáles son los problemas en el caso de este índice de las necesidades básicas insatisfechas? Que lo que nos muestra, por ejemplo, en términos de empleo, es que el empleo, la pregunta que nos hacían es, ¿las últimas 2 semanas usted ha trabajado? Sí, no. Si decimos sí, implica que sí, estamos empleados, pero no nos pregunta cuál es la calidad del empleo, ¿no? ¿Cuál es la calidad del empleo que estamos desarrollando? Porque puede ser que sí, yo trabajo, pero lo que hago es vender en 2 baldes frescos en una esquina todas las mañanas, o que estoy de reemplazante solo por 2 semanas o 1 mes en un trabajo. Entonces, no nos llega a dar exactamente, pero nos ayuda así a sectorializar, por ejemplo, las necesidades vinculadas a los servicios básicos, agua, electricidad, en fin, y también algunos temas vinculados a la salud y tener una idea, al ser un censo del conjunto de la población. Naciones Unidas ha trabajado con lo que es el IDH, que es otro indicador, que está vinculado a 3 elementos, que considera 3 elementos importantes: una vida larga y saludable, la posibilidad de adquirir conocimientos y un nivel de vida digno. Sobre esos 3 elementos va a desarrollar indicadores específicos. Para la vida larga y saludable, el indicador básico que utiliza es la esperanza de vida al nacer. Para el indicador de adquirir conocimientos, utiliza la alfabetización de los adultos, la tasa de alfabetización y la matriculación en los niveles de primaria, secundaria y superior. Y adicionalmente, para medir lo que es el nivel de vida digno, el PIB per cápita, ¿no? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto por persona en el país? Con ese indicador, Naciones Unidas establece los niveles de pobreza de la población, pero también podemos incorporar la línea de pobreza o el umbral de pobreza, que varía según las condiciones, el nivel de desarrollo de cada país y lo que es la calidad de vida. No va a ser lo mismo aquí que en Estados Unidos o que en Chile, y hace referencia a lo que es el poder adquisitivo para satisfacer necesidades mínimas: alimento, vivienda, educación, salud, agua potable y electricidad. Entonces, dice, ¿cuánto es lo que requiere de manera anual una persona para satisfacer sus necesidades de alimento, vivienda, educación, salud, agua potable, electricidad? ¿Cuánto gastaría en términos de esto? Esto lo divide en el número de días del año, entonces 365, y tiene el número o la cantidad de dinero que se requiere para vivir satisfaciendo de manera mínima las necesidades. Debajo de esa línea es pobreza, sobre esa línea es gente que está en otros niveles, ¿no? Y el tema de pobreza extrema, por ejemplo, hace referencia a lo que significa cuando este ingreso generado no le permite cubrir ni siquiera las necesidades mínimas de alimentación.
Entonces, ahí se encuentra el nivel de pobreza extrema. Entonces, vamos a encontrar, y ustedes cuando revisen esto, una suerte de diferentes indicadores vinculados a la pobreza, que nos pueden decir cuál es el nivel del desarrollo humano en un país, en una región. Podemos ver también otro indicador que es interesante, el tema del empleo. El empleo para ver las tasas de empleo y las tasas de desempleo. Aquí sí es importante considerar como elemento fundamental que estas tasas pueden no ser necesariamente, no nos dicen mucho en términos de la calidad del empleo. Sí nos hablan de la cantidad de empleados, pero no nos hablan de lo que es la calidad del empleo. ¿Por qué? Porque decíamos hace unos minutos, no es lo mismo estar en un empleo que no tiene, no te pagan, no te cubren los gastos vinculados a los servicios de salud, los derechos de jubilación, el sueldo no es significativo, en fin. Entonces, este es un empleo precario o uno que autoempleo generado por sí mismo, que es vender refrescos en la calle. Si bien hay empleo, pero no es un empleo de calidad que te garantice jubilación, salud, buen salario, etcétera. Entonces, cuando estemos haciendo estos diagnósticos que consideramos importantes para nuestro trabajo, hay que ver también el tipo de empleo que se está generando a nivel de lo que es las diferentes regiones. Podemos medirlo también en la amplitud de la desigualdad del ingreso, el índice de Gini, ¿no? Que nos permite ver cuál es la desigualdad del ingreso entre cómo se concentra entre los que reciben mayor ingreso o menor ingreso. Entonces vemos, si más se acerca a 1, quiere decir que hay una muy mala distribución. Si se acerca a 0, es una distribución más igualitaria. Entonces, esto también nos determina ver que la amplitud de la desigualdad del ingreso, ver que hay grupos que concentran o que no concentran y que hay una distribución más equitativa. Indicadores de salud vinculados a las tasas de mortalidad, a las tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, número de hospitales, número de camas, número de médicos por habitante, enfermeras, en fin, todo lo que hace relación a que podamos saber si los servicios de salud están cubriendo las necesidades de la población. También en términos de vivienda, calidad de la vivienda, si los pisos son de tierra, si los pisos son de madera, son de cerámica, si los techos son de paja, son de calamina, si la vivienda tiene servicio de alcantarillado o no, si tiene agua potable, si tiene electricidad o cuál es la energía que utiliza para cocinar, en fin, eso nos determina también las posibilidades de ver cuál es la calidad de vida y poder hacer las políticas. Los niveles de educación vinculados a lo que son las tasas decíamos, de alfabetización. Aquí, por ejemplo, es importante considerar que sí, puede ser que todos hayamos aprendido a leer y escribir, pero están los analfabetos funcionales, son aquellos que han aprendido a leer y escribir, y la aritmética básica, pero que nunca la han utilizado y se han olvidado. Pero también no basta con la tasa de matriculación, porque pueden haberse matriculado todos, o un 90%, un 100%, pero no todos acaban el año escolar, o no todos terminan, salen bachilleres, ¿no es cierto? Entonces, este es un indicador que hay que relativizar también en términos de buscar la calidad. Puede ser que todos estén matriculados, todos estén pasando clases, pero el nivel educativo sea muy bajo. Y adicionalmente, también hay que considerar dentro de lo que significa la educación, no solamente la matriculación, sino el tema de la finalización. Por ejemplo, la incorporación del bono Juancito Pinto está vinculado no al número de alumnos que se matriculan, sino los que concluyen el curso. También vamos a encontrar el progreso de los derechos civiles individuales, es decir, cómo cada región, cada país está mejorando en términos de lo que son los derechos humanos de cada uno de los individuos y también sus derechos sexuales, ¿no? Entonces decíamos como derechos humanos en términos de no a la discriminación, el acceso a la justicia, en términos de derechos sociales, la capacidad de elegir, también de ser elegido, en fin. Entonces, estos indicadores son interesantes en términos de que nos pueden medir cuál es el grado de desarrollo humano.
¿no? Hay algunos que son desarrollados desde este es uno general a nivel de los diferentes países, las necesidades básicas satisfechas, para poder comparar, ¿no? Y podemos encontrar otro tipo de indicadores adicionales según lo que queramos medir para saber cómo estamos llegando a este desarrollo humano, es decir, cómo esta cantidad de bienes y servicios se está distribuyendo para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Esto está traducido entonces en diferentes posibilidades de medición que nos van a permitir desde la perspectiva del conocimiento saber si realmente la economía está cumpliendo con satisfacer las necesidades o con cumplir los derechos del conjunto de la población en términos de calidad de vida, de mejorar las posibilidades de la vida del conjunto de los habitantes. Bien, estamos en tiempo, acabamos esta parte y vamos a incorporarnos nuevamente a la reunión en unos minutos más. Entonces nos vemos en unos minutos. Estamos casi todos, nos faltan algunos. Ya. Ok. Entonces estábamos en lo que es la medición del desarrollo humano, ¿no es cierto? Decíamos, es interesante la posibilidad, la gama de indicadores que se puedan generar para poder saber cuáles son, en cuanto se mejora la calidad de vida de la población o cuál es el nivel de calidad de la vida de la población. Aquí es un elemento fundamental que se debe considerar adicionalmente, está vinculado a que se hace necesario que dentro de lo que es los indicadores no solamente nos basemos en los datos, sino que hagamos análisis de calidad, como decíamos, de calidad en caso del empleo, la calidad de los servicios de salud, la calidad de las viviendas, en fin, para que podamos tener más claro el panorama. Pero adicionalmente hay dos elementos importantes a considerar. No solamente hay que considerar los indicadores de manera global, sino hay que separar lo que es lo urbano y lo rural. Por lo general, los indicadores urbanos son indicadores que tienen mejor resolución o mejor performance o mejores resultados frente a los indicadores del área rural, porque el área rural tiene muchas desventajas en términos de ciertos elementos. Por ejemplo, si hablamos de pobreza, hay mayor pobreza en el área rural y la pobreza extrema y personas que viven por debajo de la línea de pobreza se encuentran en el área rural. En términos de empleo, la calidad del empleo rural es mucho más, es de menor calidad en relación a la urbana, porque, por ejemplo, los campesinos no tienen jubilación, los obreros agrícolas no son contratados de manera permanente, no hay seguro o beneficios vinculados a la salud, en fin. Si hablamos de la desigualdad del ingreso, es importante considerar que, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, el salario que recibe el jornal agrícola es el más bajo en la escala de todos los jornales. En términos de salud, las condiciones de salud, de acceso a salud en el área rural es mucho más limitada, mucho más reducida en términos de la posibilidad de tener postas, de tener hospitales, de tener médicos, generalmente hay sanitarios, solamente enfermeras, en fin. Los índices de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de desnutrición suelen ser mayores en el sector rural, ¿no? Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna es mayor por la falta de acceso a servicios de salud en el momento de complicaciones del parto. El tema de vivienda, también la calidad de la vivienda, no necesariamente. En realidad, en el sector rural tiene muchas deficiencias en relación
al número de habitaciones, a cocinar dentro de la misma habitación, el acceso a servicio, a agua potable, el acceso a energía eléctrica, el acceso a alcantarillado. También la educación. Las posibilidades de educación son más limitadas en el área rural. A veces los niños tienen que recorrer hasta 2 horas a pie para llegar a su escuela. Las escuelas no necesariamente tienen un número importante de maestros. Hay muchas escuelas que son multigrado hasta el 5º grado, donde encontramos niños que van a kinder, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Entonces, el número de profesores tampoco es muy grande. Entonces, hay limitaciones en términos de la educación. Y también en relación a lo que son, bueno, el acceso a los derechos civiles, individuales y sociales, también en muchos casos hay limitaciones derivadas de la falta de acceso a comunicaciones y otro tipo de servicios. Pero no solamente hay que considerar el tema entonces urbano-rural, sino también hay que considerar dentro de lo que es lo rural el tema indígena. Las condiciones de la población indígena en muchos casos está en mayor desigualdad de lo que puede hacer la población no indígena en el sector rural o en el sector urbano, ¿no? La población indígena tiende a presentar indicadores más desfavorables que los que se presentan dentro de lo que son las ciudades o en el área rural. Y otro elemento fundamental a considerar también es la desagregación de género. ¿Cómo se miden estos indicadores entre hombres y mujeres? Por ejemplo, el tema de pobreza, se considera que la pobreza es mayor a nivel de las mujeres jefes de familia, urbanas y rurales, porque quedan a cargo de los hijos y además de cubrir sus funciones relativas a generar los ingresos para mantener a la familia, tienen que cubrir las funciones vinculadas a lo que es la reproducción de la familia, a lo que es todo el trabajo doméstico, que implica la posibilidad de recortar un poco su tiempo de trabajo, y esto hace que los niveles de pobreza sean mayores en las mujeres. En tema de empleo, la calidad del empleo para las mujeres tiende a ser de menor calidad, no solamente por discriminaciones en términos de género, sino también por las posibilidades de acceso. Las mujeres prefieren estar en muchos casos en empleos informales, porque si sus hijos se enferman, por ejemplo, pueden dejar de vender. En cambio, si estás en un empleo formal, no necesariamente tienes el permiso. Entonces, les da mayor flexibilidad. Adicionalmente, en muchos casos, las mujeres reciben salarios, en términos de ingreso, salarios más bajos que los hombres en puestos que tienen la misma responsabilidad y las mismas características. En términos de salud, el acceso de salud a las mujeres tiene que ser mucho más cuidadoso en relación a las posibilidades de lo que es su función de reproducción de la humanidad, y también las dificultades de acceso en términos de trato, etcétera, son bastante complejas. En términos de educación, las mujeres también están en un segundo momento en relación a la educación por diferentes razones. Por ejemplo, las mujeres en el área rural, los padres prefieren no mandar a las niñas a la escuela por los riesgos que tiene la niña de ir de la escuela 2 horas a pie hasta el lugar de educación, o antes, por ejemplo, en términos de lo que significaba que al final de qué servía que salgan bachilleres si van a ser solamente empleadas domésticas. Entonces, eso ha ido cambiando, pero fíjense ustedes cuál es la perspectiva. En términos de salud, por ejemplo, si bien las mujeres deberían ser las que están mejor alimentadas para garantizar que sus hijos no sean desnutridos, estar alimentadas en condiciones de sus requerimientos, estas sociedades machistas lo que hacen es le dan mayor cantidad de comida a los hombres y menor cantidad de comida a las mujeres y a las niñas. Entonces también en términos de derechos, las mujeres tienen más limitado el acceso a muchos derechos. Uno de los problemas fundamentales actualmente en Bolivia y en muchos lugares del mundo es el tema de los feminicidios, en fin. Entonces, cuando nosotros estemos revisando los diagnósticos que hagamos cuando estemos en campo, tenemos que revisar entonces lo urbano, lo rural, lo indígena, y también lo de género, que nos va a dar otra perspectiva en términos de la información que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo, ¿no? Y esto es importante, no se olviden, necesitamos tener un diagnóstico, ya sea, vamos a hablar del momento específico de las diferentes formas, pero lo que nos interesa a nosotros es tener la información, y hay que dividir la información
entre urbano-rural. Fíjense que vamos a trabajar en pequeñas ciudades, ciudades capitales, ciudades más grandes, pero también entonces urbano-rural, rural, urbano indígena y también de género, para poder tener una aproximación más real a lo que es la situación y poder intervenir con mejores medidas en beneficio del conjunto de la población. Porque vamos a tener necesidades diferentes, necesidades diferenciadas. Por ejemplo, si pensamos en nuestro sector, si hablamos de empleo, ¿cuáles son? En el caso de muchas de las prácticas, por lo general se capacita a los hombres, se dan los cursos a los hombres y no se dan cuenta que los hombres en muchos casos migran y son las mujeres las que se quedan haciendo las actividades agrícolas y ellas también deberían estar recibiendo la capacitación en función de lo que puedan ser los diferentes temas. Bien, vamos a ver ahora lo que es la medición de lo que es el desarrollo sostenible. Cuando pensamos y decíamos el desarrollo sostenible está vinculado a lo que es este concepto de mantener, generar bienes y servicios, considerando que las siguientes generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando hoy, es decir, que nuestros hijos, nietos puedan acceder a lo que nosotros estamos accediendo, y decíamos no solamente a términos de ver las especies, que nos extingan las diferentes especies, sino también al hecho de consumir agua, etc. El desarrollo sostenible mide no solamente indicadores vinculados a lo que es la economía, incorpora en su medición, al igual que el resto, el crecimiento económico, el tema del PIB, cómo se están generando los bienes, los indicadores de desarrollo humano, pero también incorpora los vinculados a lo que es el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no estamos pensando solo en estos indicadores, sino también en estos indicadores de aquí, ¿no? Cómo está creciendo la economía en función a qué sectores, etcétera, pero también cuál es la calidad de vida, porque el desarrollo sostenible está pensando en que podamos vivir de la mejor forma ahora, en la perspectiva de mantener esta calidad de vida para las generaciones siguientes. Pero ¿cuáles son indicadores adicionales que se miden vinculados al medio ambiente? Vamos a encontrar el consumo de materiales, qué tipo de materiales se consumen, en qué cantidad se consumen, el consumo de energía, para ver si estamos consumiendo energías que puedan estar vinculadas a la quema de recursos fósiles o energías alternativas, y esto nos va a dar indicadores específicos de cómo deberíamos trabajar, la generación y el manejo de los residuos, cuánta basura se genera y cuánta se recicla, se recupera o cuánta se bota, el cambio climático, indicador fundamental en términos del mantenimiento de los recursos naturales, la reducción de la capa de ozono, la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad del suelo, en fin, vinculadas a los diferentes elementos. En el caso del sector agrícola, en relación a la contaminación por uso de químicos, por uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, la biodiversidad, la permanencia, la existencia de biodiversidad, y aquí no solamente pensando en animales, sino en plantas, las diferentes variedades, decíamos, ¿se acuerdan en la clase anterior que en Bolivia considerábamos que había más de 500 variedades, algunos dicen más de 2.000 variedades de papa, y que mantener esta diversidad, no solamente que haya papa, sino toda la diversidad, entonces las especies y las variedades. Y hablamos no solamente de animales, plantas, microorganismos, insectos, en fin, todo lo que hace relación a lo que son los diferentes ecosistemas y que forman el equilibrio. Cada ecosistema, en función al crecimiento de plantas y animales, se encuentra en equilibrio. Si pensamos en las sabanas en África, no hay un exceso de leones, porque la naturaleza equilibra esto. No hay un exceso de hormigas, porque la naturaleza equilibra a partir de esta interrelación entre las diferentes especies. Entonces, por eso es importante la biodiversidad. Otro elemento que se mide es la frontera agrícola,
cuánta tierra está siendo utilizada para la agricultura, cuánta tierra está siendo urbanizada, si esta frontera agrícola crece, no crece, a partir, si hay una deforestación, tanto para hacer crecer la frontera agrícola o para una sobreexplotación de los bosques, la desertificación de los suelos, si los suelos mantienen sus cualidades, tan solo el uso de químicos, en fin, hay una suerte de la huella ecológica, en términos de que cada uno tiene una huella ecológica vinculada al tipo de combustibles que utiliza, las formas de transporte, los viajes, en fin. Entonces, hay una serie de diferentes indicadores que se pueden utilizar para medir el desarrollo sostenible, además de lo que hemos visto en términos del desarrollo humano y la generación del crecimiento económico. Bien, otro elemento importante a considerar entonces es que cuando nosotros estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando solamente del crecimiento y generar bienes y servicios, sino estamos hablando que estos bienes y servicios generados sirvan para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y que estos permitan mantener el planeta, los recursos naturales en el tiempo, para garantizar la vida del conjunto de la población. Y que además hemos incorporado el concepto de vivir bien como una visión mucho más profunda en términos de lo que significa el desarrollo y que habla del desarrollo de la personalidad humana en relación hombre-naturaleza y en comunidad. En relación a los indicadores del vivir bien, se están trabajando estos indicadores del vivir bien, no se han expresado todavía, y eso hay que ir revisando en el tiempo, no hay indicadores, pero obviamente nos sirven muchos de los que están dentro de lo que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Las formas de medición. Pero lo importante para nosotros en este tema es entonces que el sector agrícola participa en el desarrollo de las economías nacionales, produciendo alimentos, bienes agropecuarios, pero cuando hablamos de desarrollo no estamos pensando solamente en generar bienes, en la calidad de vida, sino también en mantenimiento de lo que es la naturaleza y la sostenibilidad de las diferentes acciones. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el tema que estamos desarrollando, la agricultura y el desarrollo. Bien, vamos a esperar a que se comparta la pantalla. Lo que vamos a ver ahora es la contribución del sector agrícola a lo que es lo que es el resto de la economía. Bien, ya estamos viendo la pantalla entonces. Cuando hablamos de lo que es el sector agrícola, consideramos que el papel de la agricultura en el desarrollo económico va a depender fundamentalmente de la etapa histórica en que un país determinado se encuentre. Es decir, el rol que va a cumplir el sector agrícola en el desarrollo de la economía va a estar en función de la etapa histórica, el momento histórico. Si pensamos nosotros dentro de lo que significaba la comunidad primitiva, la agricultura era la actividad principal, fundamental durante lo que era el esclavismo, el feudalismo. En la época industrial cambia, hay un peso diferente, entonces va a depender del momento de la etapa histórica en que se encuentre. Pero para poder entender cuál es el rol que cumple, cuál es la contribución del sector agrícola en el conjunto de lo que es el desarrollo económico, necesitamos identificar cuáles son las interrelaciones que se dan dentro de lo que es dentro de lo que es la economía.
¿no? Y aquí vamos a recordar que en la actividad económica identificamos 3 sectores, ¿no? Un sector primario, un secundario y un terciario. Y cada sector produce para sí mismo, pero también produce para los otros sectores, ¿no? Hay una interrelación que hace que se genere el movimiento económico. Cuando hablamos del sector primario, estamos hablando de aquellas actividades económicas dirigidas a la extracción de las reservas naturales existentes en el medio geográfico. Tanto podemos ver la agricultura como la minería, ¿no? Hay una, dentro de lo que significa el sector primario, estamos hablando entonces de aquellas actividades primarias, primario porque representan el inicio de una compleja secuencia de actividades encadenadas o interrelacionadas con mira a la producción de bienes y que son las que se explotan directamente del medio natural. Entonces encontramos en el caso del sector primario las actividades vinculadas a la minería, hidrocarburos y sobre todo lo que nos interesa es el sector agrícola. Nuestro sector se encuentra en el sector agrícola produciendo 2 elementos fundamentales: alimentos para el consumo de la población y adicionalmente produciendo materias primas para la industria, ¿no? Entonces el sector primario se vincula dentro de lo que significa estas posibilidades y adicionalmente produciendo insumos para la producción del mismo sector. Los 3 elementos fundamentales: produce alimentos, produce materias primas y produce insumos para satisfacer al mismo sector. El sector secundario, como está orientado a realizar actividades económicas dirigidas a la transformación de las materias primas que han sido extraídas en formas brutas por el sector primario. Aquí vamos a encontrar diferentes actividades vinculadas a la transformación, ¿no? La generación de bienes de consumo, bienes de capital, en fin, que hacen relación a lo que es la transformación de ciertas materias en diferentes bienes. Lo que nos interesa en el caso del sector agrícola es que aquí hay una transformación también de elementos que vienen del sector primario y que se transforman dentro de este sector, dentro de lo que es la industria, ¿no? Considerando la industria en diferentes ramas, desde lo que significa la parte artesanal, semiartesanal, moderna, en fin, que hace a la transformación. Aquí se da la transformación de las materias primas y encontramos que los elementos derivados del sector primario, vamos a ver, por un lado, lo que es elementos vinculados, por ejemplo, al sector de la construcción, y vamos a tener maderas para pisos, puertas, techos, muebles, en fin, una serie de todo lo que se deriva de la explotación del bosque, vinculado como el uso de árboles para lo que es el sector construcción. Vamos a encontrarlo también en lo que significa la producción de productos fitofarmacéuticos y productos farmacéuticos vinculados al uso de diferentes productos derivados de la naturaleza en la producción de medicinas, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la cebolla para producir el Contractubex. Vamos a encontrar una serie de productos vinculados a la producción de productos farmacéuticos. Pero también vamos a encontrar una suerte de productos que se llaman productos fitofarmacéuticos, que son productos derivados de la naturaleza que no han recibido una prueba como se hace una prueba en términos de las medicinas. Por ejemplo, si un laboratorio lanza un producto medicinal, un farmacéutico para la venta, tiene que haber realizado una serie de pruebas a lo largo del tiempo a partir de protocolos específicos para verificar que cumplen con todo lo que se indica y poder establecer cuáles son las enfermedades que cura y cuáles son las reacciones que puede tener. Entonces es un largo proceso de investigación. Lo que estamos viendo ahorita con lo que es la vacuna para el COVID es un ejemplo, ¿no es cierto? No solamente hay que desarrollarla, hay que probarla en diferentes grupos de la población, en fin,
pero hay algunos productos que son estos fitofarmacéuticos que no necesariamente se han llegado a probar en estas largas experiencias, pero que han sido desarrollados dentro de lo que significa, por ejemplo, la medicina tradicional. Y ahí vamos a encontrar las cremas de coca, las cremas, el uso de la manzanilla, en fin, una suerte de productos que no han sido probados en laboratorios, sino que son parte de la cultura de diferentes pueblos, ¿no? También vamos a encontrar todo lo que es el sector alimenticio de transformación de alimentos, en lo que son jugos, enlatados, envasados, mermeladas, o sea, hay una gran cantidad de productos, de alimentos que se transforman y que se envasan y que son parte del el elemento que se da como materia prima al sector secundario. Otros elementos vinculados están también las fibras naturales, las fibras de animales, por ejemplo, de camélidos, el pelo de la llama, el pelo de la alpaca, o el pelo del conejo, el pelo de la oveja, que se utilizan para realizar prendas de vestir, o también el algodón, la seda, el lino. Si bien muchos de estos productos han sido reemplazados por el desarrollo de la química, ¿no es cierto? Y del plástico, encontramos, por ejemplo, que en términos de los principios de ciertos productos medicinales derivados de la naturaleza, ahora utilizamos solamente compuestos químicos, pero en el caso de los textiles, todo lo que es el poliéster y todo lo que se deriva del plástico para lo que es la elaboración de prendas de vestir y otros elementos, también ha disminuido mucho la producción de lo que pueda ser o el uso de estas materias primas. Sin embargo, en el tiempo, a partir de los problemas de salud que genera estos productos derivados del plástico, hay una corriente importante que está recuperando la producción de prendas de vestir elaboradas de algodón puro o con mezclas muy bajas con poliéster y demás, o también el uso de tintes naturales derivados de los diferentes productos naturales como la cochinilla, en fin, para reducir el impacto en la salud del hombre. Entonces, ahí vemos que en el sector secundario, como parte de lo que es las materias primas generadas por el sector primario, vamos a encontrar la industria de la farmacéutica, la industria de textil, la industria de la construcción, la industria de los alimentos, en fin, una amplia gama de posibilidades de transformación, aparte de los otros sectores que existen como el sector eléctrico, etcétera, vinculados o el uso de transformación de los hidrocarburos, que están vinculados al sector. Pero adicionalmente hay un sector terciario que está orientado a realizar actividades económicas destinadas a dar apoyo al sector primario y al sector secundario, y también para atender una variedad de necesidades que no se expresan en bienes materiales, ¿no? Y también encuentran los servicios de comercio, transporte, profesiones libres, agencias de viajes, en fin. Pero el sector terciario está entonces orientado a dar servicios a los otros dos sectores, pero también incorpora actividades que no se expresan en bienes materiales, ¿no? Entonces, si pensamos en el sector, la relación con el sector agrícola, el sector agrícola lo que va a recibir de este sector está vinculado a servicios de profesionales independientes, agrónomos, contadores, planificadores, marqueteros, veterinarios, en fin, servicios financieros, ¿no? Créditos, todo tipo de financiamiento, servicios vinculados a lo que es el transporte, servicios vinculados a lo que es la definición de precios, en fin, una serie de servicios que van a estar orientados a satisfacer lo que son las necesidades del sector primario.
Bien, entonces el desenvolvimiento de la economía va a estar orientado a cómo estos elementos van, cómo estos sectores van articulándose entre sí mismos. El sector primario va a producir para el sector agrícola, en nuestro caso, va a producir para el sector agrícola alimentos y también insumos, semillas, fertilizantes, pesticidas naturales, ¿no? Compost, en fin, una serie de insumos. El sector secundario va a generar para el sector secundario una suerte de insumos para la producción, por ejemplo, botones, tornillos, y también va a generar materias primas, el fierro, etcétera, para transformar dentro de sí mismo. El sector terciario también va a generar una serie de servicios para sí mismo. Pero adicionalmente, estos sectores se van a vincular unos con otros. El sector primario va a dar al sector secundario materias primas y alimentos. Al sector terciario, alimentos. El sector terciario va a dar servicios y el sector secundario va a proveer bienes. Ahora, el sector secundario va a proveer bienes tanto para el consumo, es decir, para satisfacer las necesidades de vida de la población, pero también bienes destinados a la producción, maquinaria, equipo, insumos para canastas, cajas, en fin, una serie de diferentes productos orientados a satisfacer las necesidades. La dinámica que se articula entre estos sectores va a ser importante en términos de cómo se desarrolla la economía. Bien, vamos a ver cuál es la contribución del sector agrícola al resto de la economía, a los otros sectores. Otorga alimentos tanto para sí mismo, como habíamos dicho, como para el sector primario y secundario, pero adicionalmente alimentos a bajos precios, eso es importante. Otorga materias primas, hemos visto la posibilidad, hay una amplia gama de industrias que se satisfacen con lo que son los productos de materias primas derivadas del sector agrícola. Otorga fuerza de trabajo. Si ustedes recuerdan lo que ha sido la industrialización, la gran migración que hubo campo-ciudad para cubrir las necesidades de mano de obra en la industria, actualmente sucede lo mismo, el sector agrícola expulsa mano de obra que va constituyéndose en el tiempo en la fuerza de trabajo que va a requerir la industria y también el sector terciario. Hay un flujo de capital desde el sector primario o del sector agrícola al resto de la economía, lo habíamos visto en clases anteriores, a partir de lo que significa mecanismos directos o indirectos para financiar el sector industrial, ¿no? El flujo de capital está vinculado, por ejemplo, a través de precios bajos, hay una transferencia de excedentes hacia el resto del sector, o los excedentes de la actividad agrícola que no se pueden reinvertir, se reinvierten en el sector industrial. Bien, vamos a encontrar también que el sector agrícola demanda del sector industrial, bienes industriales, bienes transformados, tanto para el consumo humano, libros, cuadernos, lápices, etcétera, celulares, bicicletas, etcétera, 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 pero también bienes de capital, maquinaria, equipos, insumos para la actividad productiva. Demanda del resto del sector terciario, servicios vinculados a servicios de crédito, servicios de transporte, servicios de información, comunicaciones, en fin, que van a ser utilizados por el sector agrícola para el cumplimiento de sus tareas. Pero además genera divisas a partir de lo que significa la exportación de materias primas para ingresos de lo que pueda ser el país y el Estado. ¿Qué pasa con las contribuciones de los otros sectores al sector agrícola? El sector terciario o los otros sectores en términos del conjunto de la economía demandan alimentos a precios bajos, los no productores demandan alimentos
¿no? Demandan alimentos de lo que es del sector agrícola, demandan materias primas, y si pensamos y recordamos nuestras clases de la cantidad del volumen del movimiento de materia, vamos a ver que hay una demanda permanente día a día de todos los habitantes del planeta de alimentos, pero también una demanda gigantesca de materia prima para la industria. Una industria textil que demanda algodón, demanda toneladas y transforma toneladas al día, y estas tienen que ser repuestas diariamente. Demanda fuerza de trabajo, es decir, requiere fuerza de trabajo para cuando va creciendo el sector industrial, y también otorga bienes industriales de consumo y bienes industriales para la producción. Es decir, entrega, produce en función a los requerimientos, tractores, palas, canastas, cajas, etcétera, etcétera. Otorga servicios, ya hemos visto, servicios de cadena de frío, de transporte, de marketing, en fin. Y además provee infraestructura productiva, silos, puentes, baños antisárnicos, establos, cercos, en fin, todo lo que pueda estar vinculado a las necesidades del sector agrícola. Entonces, lo que vemos es que esta interrelación entre los sectores va a generar la dinámica económica. La dinámica en términos de lo que son las diferentes economías. Entonces vamos a ver en algunos países hay el sector primario vinculado a la extracción de materias primas a partir de lo que decíamos, la etapa histórica en que se encuentren y el rol que le ha asignado la división del trabajo internacional, van a producir ciertos bienes. Nosotros en América Latina, por lo que ha sido esta asignación internacional del trabajo, nos han centrado y nos han ido cerrando en lo que es ser productores de materias primas, ¿no? Los chilenos habían alcanzado antes de Pinochet un desarrollo interesante de la industria textil y otras industrias, y ahora, después del modelo neoliberal, su industria se basa principalmente, sus exportaciones se basan principalmente en la exportación de frutas, la exportación de cobre, materias primas. Entonces, va a depender, ¿no?, del desarrollo histórico en función de cómo nos hemos inscrito en lo que es el conjunto de la actividad mundial, y va a haber países que tienen un mayor o menor desarrollo de cada uno de estos sectores, ¿no? Hay países que son los que están todavía, lo que llamamos países en vías de desarrollo, tienen sectores agrícolas en sectores primarios amplios, su actividad es fundamentalmente esta. Los sectores, países más desarrollados, donde han entrado a un nivel de industrialización y de transformación, que el motor de su economía es la transformación, y países como Suiza, donde los servicios son lo que desarrolla la actividad productiva, la actividad económica, ¿no? Entonces, cada país en función a su desarrollo histórico y cómo se ha inscrito en este planteamiento o en esta tarea de cómo nos hemos ido incorporando al conjunto de la dinámica mundial, vamos a cumplir ciertos roles. Ahora, para que dentro de lo que significa esta articulación de los sectores se pueda dar el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, no pasa por un funcionamiento solamente de interrelaciones, sino tiene que haber una participación directa, intencionada del Estado, ¿no? Para poder promover el cuidado de los recursos naturales, tiene que ser el Estado quien defina, porque si es el mercado va a apuntar a lo que significa otro tipo de medidas vinculadas a mejorar los ingresos de los más ricos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es que para promover el desarrollo humano y el desarrollo sostenible va a ser el Estado quien tiene que cumplir un rol fundamental, y no solamente la dinámica económica generada por el flujo que se da entre los sectores y el mercado. Bien, con esto concluiríamos con lo que es esta clase de lo que es la agricultura y el sector, el sector agrícola y el desarrollo. Hemos visto los temas vinculados a qué es el desarrollo y cómo participa el sector agrícola. Bien, voy a mandarles el día de mañana un trabajo para la siguiente semana y nos estaríamos viendo el día sábado.
Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas Lice. noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Listo, hasta luego.